Jason Statham, el alma de hierro del cine moderno, el hombre que convirtió películas como El Transportador, Crank y Rápidos y Furiosos en algo más que simples cintas de acción en leyendas. Surgido de las frías y húmedas calles de Shirebrook hasta las deslumbrantes luces de Hollywood, construyó su imperio no con privilegios, sino con sudor, heridas y supervivencia. De vendedor ambulante en Londres, de clavadista que perdió su sueño olímpico, a guerrero que tuvo que labrarse su propio destino con sus manos marcadas por las cicatrices. Cada golpe, cada persecución, cada explosión que le hayas visto realizar no era actuación, sino su verdad forjada en el hambre y el dolor. Sin embargo, tras el rugido de los motores y la acción trepidante, yace un silencio sobrecogedor. La historia de un hombre que estuvo a punto de perder la vida cuando un camión de 3 toneladas se precipitó al Mar Negro para luego sobrevivir milagrosamente. Ahora, a los 58 años, con las marcas del tiempo, las heridas y los recuerdos, Jason no es solo una estrella de cine, sino la prueba viviente de que incluso el acero puede ser herido y los guerreros pueden sangrar. Si crees que Jason Statham no es solo un actor, sino uno de los grandes gigantes del cine de acción, déle a me gusta, como homenaje al hombre que convirtió la adversidad en leyenda. Donde hay hambre, ningún foco brilla. Y fue allí donde comenzó la historia de Jason Statham, en Shirebrook, Derbyshire, un pueblo de aspecto desolado, donde el viento silbaba entre las ventanas rotas y las noches parecían interminables. Nacido el 26 de julio de 1967, llegó a un mundo que exigía dureza antes que ternura. Su madre Eileen era bailarina y recibía aplausos que se desvanecían con la misma rapidez con que llegaban. Su padre Barry hacía todo lo posible para que no faltara comida en la mesa. Minero al amanecer, pintor, de día vendedor ambulante y cantante de taberna por la noche. Su casita olía a humo de carbón detergente y una silenciosa inquietud. La única bombilla sobre la cocina parpadeaba mientras sus padres contaban monedas, prometiéndose que el día siguiente sería un poco más largo. Jason creció junto a su hermano mayor Lee, aprendiendo desde pequeño que la infancia era un lujo para otras familias. Seguía a su padre por los fríos mercados de Great Yarmouth, vendiendo bisutería y perfumes baratos a desconocidos que rara vez lo miraban a los ojos. Años después, reía suavemente y decía, mi papá me enseñó a hacer el pino antes de que pudiera caminar. Sonaba a broma, pero tras sus palabras se escondía una verdad. El equilibrio era algo que había practicado toda su vida. Al terminar las clases, la mayoría de los chicos jugaban a perseguir balones de fútbol por campos embarrados. Jason buscaba el movimiento patadas de karate en callejones clavados improvisados en cualquier piscina que lo dejara entrar. A los 12 años, comenzó a entrenar seriamente en el Centro Nacional de Deportes de Crystal Palace en Londres. Para entonces, todo clavadista serio tenía 10 años de práctica. Hay que empezar a bucear a los 5 años, admitiría más tarde con una sonrisa torcida. Yo empecé a los 12. Demasiado tarde. Demasiado tarde, pero no del todo perdido. Se quedó en el agua mucho después de que los demás se hubieran ido a casa, volviendo al trampolín una y otra vez mientras el conserje apagaba las luces. La piscina se enfrió. El eco de sus clavados era su único aplauso. Tenía las manos en carne viva, los músculos le dolían muchísimo, pero seguía adelante. El silencio se convirtió en su maestro, la disciplina en su único amigo. Invierno tras invierno, entrenaba. Las estaciones se desdibujaron. Su mundo se redujo a unos pocos metros de aire y agua. En 1990, por fin representó a Inglaterra en los Juegos de la Commonwealth, saltando desde el trampolín de 10 metros ante la mirada del mundo. Por un breve instante, pareció que el chico de Sherbrooke podría llegar hasta los Juegos Olímpicos. Pero el destino se resistió. En 1992 se quedó a un solo puesto de entrar en el equipo olímpico británico. Un suspiro entre casi y nunca.
10 años de sacrificio se desvanecieron bajo la superficie quieta. No lloró. Simplemente observó cómo el agua se calmaba como si borrara cada rastro de su sueño. El agua no le devolvió más que silencio. Ese silencio lo persiguió. Se instaló en su interior, endureciéndose en paciencia, moldeando al hombre en que se convertiría. Comprendió que el esfuerzo no siempre se ve recompensado, pero la perseverancia siempre se transforma en resiliencia. Su padre nunca le dijo cómo ser fuerte. Se lo demostró con su ejemplo, al no rendirse jamás cuando la vida le daba la espalda. Jason comprendió entonces que la fuerza no nace de la victoria, sino que se hereda de la lucha. Salió de la piscina, pero las lecciones permanecieron. El chico, que una vez se zambulló en aguas heladas, ahora se lanzaba de cabeza a la vida misma. Cada acrobacia, cada golpe, cada caída que Hollywood algún día filmaría, llevaba consigo el fantasma de aquel chico que se negaba a rendirse cuando nadie lo veía. No ganó medallas, ganó algo más valioso, la fuerza para levantarse una y otra vez desde lo más profundo. Y aunque el mundo algún día aclamaría su nombre bajo los reflectores más brillantes en algún lugar tras su mirada serena, aún persiste aquel estanque frío en Shirebrook, el silencioso fantasma de un niño que aprendió a levantarse. Es desgarrador cómo la vida a veces no te destruye de golpe. Lo hace lentamente, un sueño perdido a la vez. Era el año 1992. Jason Statham se había alejado de la piscina, que una vez reflejó sus sueños, y había entrado en una ciudad a la que no le importaba quién era ni lo que había perdido. Londres era gris, húmeda e implacable. Un lugar que engullía a los débiles y ponía a prueba a los obstinados. La misma disciplina que lo había guiado en el trampolín ahora lo guiaba a través de la tormenta de la supervivencia. Pero esta vez no había entrenadores, ni medallas, ni aplausos. Solo hambre, viento helado y el sonido de pasos que no cesaban para un hombre que intentaba venderles una botella de esperanza de 5 libras. Dormía donde la noche se lo permitía, pisos pequeños y atestados con desconocidos habitaciones cuyas ventanas no cerraban, donde el radiador llevaba tiempo sin funcionar. A veces se despertaba y veía cómo su aliento empañaba el aire, se abrigaba mejor con un abrigo de segunda mano y susurraba: un día más. Las comidas eran lo de menos. Una lata de frijoles, un sándwich rancio, una taza de té, más dulce que caliente. La lluvia sabía a metal y el viento le calaba hasta los huesos por las costuras del abrigo. Había aprendido a caerse y ahora estaba aprendiendo a levantarse sin que nadie se diera cuenta. Entre 1993 y 1996, Jason vivió al día. Vendía lo que fuera perfumes baratos, relojes, baratijas y a veces la ilusión de tiempos mejores. Su voz se había vuelto ronca de tanto llamar a desconocidos que nunca se volvían. No me enorgullecía de ello, admitiría más tarde, pero nunca me engañé a mí mismo. Vendí lo que tenía porque me negaba a robar lo que no me pertenecía. Hubo noches en que un cliente le devolvió la mercancía maldiciendo que olía a mentiras. Jason asintió. Sí, pero era lo único que lo mantenía con vida. Por la noche, cuando las calles se quedaban en silencio, entrenaba en la oscuridad. Flexiones junto a la cama, boxeo de sombra, frente al espejo, luchando contra los fantasmas del fracaso que lo rodeaban en silencio. No tenía dinero, ni plan, ni idea de que la vida lo estaba moldeando silenciosamente, hasta convertirlo en el hombre que el mundo un día llamaría leyenda. Aprendes, recordaría años después, que la dignidad no es algo que tienes, sino algo que te niegas a perder. Entonces, de repente surgió la primera chispa de esperanza. Mientras entrenaba en el centro deportivo del Crystal Palace, fue descubierto por Sports Promotions, una agencia londinense
que buscaba atletas con auténtica garra. Les gustó su rostro. No era guapo en el sentido tradicional, sino auténtico, esculpido por la lucha. Pronto empezó a modelar para Tommy Hilfiger Levi's Griffin y más tarde para French Connection, cuya campaña buscaba hombres con aspecto de haber vivido una vida real. Le pagaban en libras, pero lo que ganó fue la convicción de que quizá, después de todo aquello, aún podía ser importante. Pero la fama no llegó. Las luces del estudio fotográfico eran brillantes, pero los cheques escasos. Entre sesión y sesión, Jason volvía a recorrer las mismas calles, intentando vender ilusiones fugaces en frascos brillantes. Luego se reiría de ello. Yo era un buscavidas, decía con esa sonrisa torcida que el mundo llegaría a conocer. Eso me mantuvo con vida. Pero tras el humor se escondía una verdad que solo él comprendía. La ciudad que lo ignoró también lo había forjado. Entonces llegó el día en que el destino llamó a su puerta, literalmente. Guy Ritchie, un joven director que preparaba su primera película, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, buscaba a alguien que pudiera interpretar en un buscavidas callejero. Cuando conoció a Jason a través de un contacto de modelaje, no vio a un actor. Vio la verdad. Jason no hizo audición. Contaba historias como cuando vendía relojes directas sin adornos crudas. Hablaba de los rincones de Londres, de negocios fallidos, de noches con olor a lluvia y arrepentimiento. Ritchie escuchaba en silencio estudiándolo, como si presenciara una escena. Luego, a mitad de la conversación, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja: «Tú eres el hombre, no tienes que actuar, lo has vivido». Esa frase lo cambiaría todo. El papel solo pagaba $5,000, pero valía más que el oro. Por primera vez, las cicatrices de Jason, su silencio, su energía, en bruto, todo aquello que el mundo antes pasaba por alto, se convirtieron en su mayor tesoro. Su vida había dado un giro completo. La calle, que una vez lo humilló, ahora había escrito su historia. No triunfó, porque el mundo le diera una oportunidad. Se levantó, porque se negó a dejarse vencer. Cada rechazo, cada noche fría, cada habitación barata, lo habían preparado para esto. La misma lluvia, que una vez lo heló, ahora brillaba bajo las luces de la cámara. Las calles, que nunca se detuvieron ante él, ahora llevaban su nombre en marquesinas. Del hambre a los titulares de las aceras frías, a las pantallas de cine, Jason Statham se convirtió en la prueba viviente de que el dolor, cuando se soporta con dignidad, puede transformarse en poder. Y la supervivencia misma puede convertirse en arte. Y aún ahora, décadas después, cuando la fama ha reemplazado al hambre y el silencio se ha convertido en aplausos. Hay noches en las que sigue caminando solo, como si Londres nunca lo hubiera abandonado del todo. Es desgarrador cómo el destino solo recompensa después de poner a prueba. Pero el destino ya había abierto sus puertas y tras ellas lo esperaba un mundo que lo coronaría y lo destruiría a la vez. En 1998, todo cambió radicalmente y la vida de Jason Statham, de 31 años, cambió para siempre. No hizo audición, simplemente habló. Ingenioso, divertido, sin artificios. Guy Ritchie no vio a un actor, sino a un hombre que había vivido lo que estaba a punto de interpretar. El mundo también lo vio. Su tenacidad era auténtica, su silencio hablaba más que las palabras, y Hollywood acababa de conocer a un nuevo tipo de héroe. No fingía ser duro, era duro, de verdad. 2 años después, llegó Snatch. Interpretando a Turkish junto a Brad Pitt, Jason ya no era el buscavidas desconocido. Él era el alma del cine de acción británico. La película recaudó más de $80 millones y de repente el chico de Sherbrooke estaba desfilando por alfombras rojas junto a los mismos rostros que solía ver en las cintas VHS. Sin embargo, tras ese elegante smoking seguía el mismo hombre que una vez contó monedas para comprar frijoles.
Luego llegó El Transportador en 2002, la película que convirtió a Jason Statham en una estrella internacional. Entrenó durante meses dominando Wing Chun, kickboxing y Krav Maga. Cada patada, cada golpe, cada explosión real. Rechazó usar un doble. Si me lastimo, dijo, al menos es auténtico. Y sí que se lesionó. Ligamentos rotos, costillas magulladas, un hombro que aún le cruje. Había mañanas en que le temblaban las manos solo con atarse las botas y noches en que las bolsas de hielo sustituían a las almohadas. Él lo restaba importancia, pero cada cicatriz contaba la verdad. Los moretones no mienten. En 2005 se exigió aún más con Crank, una película que se sintió como una sobredosis de adrenalina en la pantalla. La adrenalina se convirtió en su oxígeno, escribió un crítico. Pero incluso el oxígeno puede asfixiar. El éxito significó no bajar nunca el ritmo. Entre 2002 y 2010 rodó casi 2 películas al año. Volaba entre continentes, vivía con lo opuesto, peleaba frente a la cámara de día y entrenaba de noche. Te levantas magullado y te acuestas destrozado, admitió en una ocasión. Pero lo vuelves a hacer al día siguiente porque así eres. Sin embargo, no todas las peleas terminaron en victoria. En 2005 Revolver, su reencuentro con Guy Ritchie fue un fracaso estrepitoso. Presupuesto de $27 millones, recaudación de $7 millones. Los críticos lo tacharon de pretencioso sin sentido. La amistad que impulsó su carrera estuvo a punto de derrumbarse bajo el peso de ese fracaso. Luego, la guerra de 2007 también supuso un tropiezo. Y en 2015 Wildcard apenas recaudó $6 millones con un presupuesto de 30 millones. Hollywood, la misma maquinaria que una vez lo aclamó, comenzó a susurrar una palabra cruel reemplazable. Aún así, Jason nunca se rindió. Regresó con fuerza con The Bank Job en 2008, una película de atracos cruda e inteligente que demostró a todos que no solo era fuerza bruta, sino también determinación. Recaudó $66 millones y le devolvió su lugar entre la élite. Luego llegó Los Mercenarios en 2010. Junto a Stallone, Jet Li y Dolph Lundgren Jason. ¿Acaso el chico ya no admiraba a las leyendas? Era una de ellas. Los años que siguieron fueron dorados y a la vez agotadores. Rápidos y Furiosos 7 lo convirtió en un fenómeno mundial. Recaudó más de $1.500 millones en taquilla. Se convirtió en el villano al que los fans no podían odiar. El hombre cuya mirada podía sostener una película. Luego llegó Megalodón en 2018, un éxito arrollador que recaudó $527 millones en todo el mundo. A sus 51 años había conquistado oficialmente todos los rincones del cine de acción. Desde las calles de Londres hasta los estudios de Hollywood. Pero tras los aplausos, las luces y el ruido, se libraba una guerra silenciosa. Hollywood adoraba sus puños, pero no sus sentimientos. Si haces algo demasiado bien, dijo una vez, no te dejan hacer nada más. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de unirse al universo Marvel, Jason bromeó una vez, podría ponerle una capa a mi abuela y ella podría hacerlo. Fue noticia, pero tras el humor había una verdad. Quería realidad, no pantallas verdes. Las ofertas para papeles más profundos y dramáticos se desvanecieron. Había construido un imperio de explosiones. Pero en su interior seguía habiendo un hombre que quería respirar. Las horas eran largas, la presión implacable. Incluso cuando el mundo lo aclamaba, nunca dejó de exigirle más. Cuanto más fuertes eran los aplausos, más silenciosas se volvían sus noches. El éxito había llenado cada rincón, pero había roto cada silencio. Había noches en que caminaba solo después de las sesiones de fotos. La ciudad dormía su cuerpo,
le dolía. Su mente repasaba las hazañas que casi lo matan. El mundo lo veía invencible. Se sentía exhausto. Ya había estado al borde de la muerte, humillación en taquilla, la crueldad de la fama. Y aún así, siguió adelante, porque eso es lo que hacen los supervivientes. No paran. No paran cuando están cansados. Paran cuando terminan. Para entonces, Jason Statham se había convertido en algo más que un actor. Fue un símbolo, el último, de los verdaderos héroes de acción, como lo llamó una vez Sylvester Stallone. Cada golpe, cada cicatriz, cada hueso roto se habían convertido en parte de un legado escrito no en la comodidad, sino en la valentía. Había luchado contra el dolor, la fama e incluso la muerte. Y de alguna manera, seguía en pie. Pero las batallas más duras nunca fueron las que quedaron registradas por las cámaras. Fueron las silenciosas, en habitaciones de hotel, en camas de recuperación, en los espacios entre los aplausos y la soledad, tras el estruendo de las explosiones y el trueno del éxito de taquilla. Jason Statham volvía a aprender el silencioso arte de la supervivencia. Y en el silencio que siguió pronto, se enfrentaría a batallas que ningún guión había escrito. Su carrera fue una tormenta de triunfos y adversidades, y su corazón, al parecer, aprendió a sobrellevarlas. Mucho antes de las alfombras rojas y las taquillas multimillonarias, estaba ella, Kelly. Ya era famosa entonces. Una belleza que atraía las cámaras y cautivaba a las multitudes. Seguía luchando por abrirse camino, seguía ascendiendo. Un soñador astuto de Shirebrook, intentando encontrar su lugar en un mundo que aún no le había abierto sus puertas. Juntos eran pura energía y calma, fuego y acero. La modelo en ascenso y la estrella de la televisión que por un tiempo creyó en el amor eterno. En aquellos primeros años, la vida era sencilla. Noches londinenses, cenas baratas, risas que resonaban en pequeños apartamentos con olor a pintura y comida rápida. Ella lo molestaba por su terquedad con los entrenamientos. Él sonreía y prometía, algún día tu paciencia valdrá la pena. Y durante un tiempo así fue. Cuando Lock, Stock and Two Smoking Barrels llegó a los cines, el mundo se fijó en Jason Statham. Pero ella lo había visto mucho antes de que la fama lo alcanzara. La fama llegó rápido y con avidez. Mientras Jason pasaba largas jornadas en el plató, el mundo de Kelly ya giraba entre luces de televisión y revistas de moda. Dos carreras que ascendían en direcciones opuestas, una hacia la crudeza y el peligro, la otra hacia el glamour y la comodidad. Intentaron aferrarse a la idea, proteger el pequeño mundo que habían construido antes de que llegara el ruido. Pero el éxito tiene una forma cruel de cambiar el ambiente entre las personas. Él empezó a viajar más. Empezaron a fotografiarla sola. Las llamadas no eran contestadas. Las sonrisas se volvieron educadas. El silencio entre ellos se hizo más denso que las palabras. Y entonces llegaron los titulares. No sobre la próxima película de Jason, sino sobre su próximo novio Billy Zane. Otro actor, otro mundo, otra mano que sostener. La noticia no solo impactó, sino que fue devastadora. Jason no gritó, no culpó a nadie, no buscó compasión, simplemente guardó silencio. El dolor de ser reemplazado cuando aún eras leal, lo llamaría más tarde, no con ira, sino con reflexión. Ahogó su pena de la única manera que conocía, a través del movimiento, entrenando más duro, trabajando más horas, dejando que las cicatrices de las acrobacias cubrieran lo que las palabras no podían curar. Sus amigos decían que lo veían menos. Evitaba las entrevistas sobre el amor y sustituía cada emoción por la disciplina. Sonreía en pantalla, luchaba contra villanos y conducía coches a través del fuego, pero por dentro se adentraba en los restos de su primer amor. Hubo noches, confesó una vez a un amigo íntimo, en las que
El silencio parecía más ensordecedor que las explosiones. Años después, al preguntarle por aquella época, no habló mal de ella. Simplemente dijo, éramos jóvenes. La vida pasa más rápido que las personas. No había amargura en su voz, solo una especie de gratitud distante, de esa clase que llega cuando el dolor por fin se ha convertido en recuerdo. Para Jason Kelly no fue solo un capítulo, fue la prueba de que incluso los corazones más duros pueden romperse suavemente. Lo amó cuando no tenía nada y lo dejó cuando lo tenía todo. Y tal vez esa sea la cruel simetría del destino. Algunos amores no terminan en rencor, simplemente se desvanecen en el silencio. Al perderla, aprendió que la lealtad no siempre dura para siempre, y que incluso los guerreros sangran, no por heridas, sino por recuerdos que se resisten a sanar. Es desgarrador cómo incluso en el éxito, el lugar más solitario puede ser el centro de atención. En 2005, Jason Statham tenía 38 años. Un hombre que por fin vivía el sueño que una vez persiguió por las calles de Londres. El teletransportador y la manivela lo habían convertido en la nueva estrella de acción de Hollywood, y los aplausos lo seguían a todas partes. Pero los aplausos se desvanecen más rápido de lo que suenan. Tras las puertas de los hoteles, después de alfombras rojas y retrasos en los vuelos, a menudo se encontraba mirando fijamente paredes que no recordaban su nombre. Un año después de que terminara su larga relación con Kelly Brook, conoció a Sophie Monk, la radiante cantante pop australiana, que irrumpió en su vida como una chispa en una tormenta. Tenía 26 años, era alocada y divertida, y no le asustaba en absoluto su intensidad. Reía a carcajadas, vivía sin ataduras y poseía una luz capaz de disipar su silencio. Juntos eran risa y peligro, caos y calma. Ella lo molestaba por su entrenamiento implacable. Siempre estás luchando contra algo, incluso cuando las cámaras están apagadas. Él sonreía y respondía, así es como me mantengo preparado. Los domingos por la tarde, ella le tiraba palomitas mientras veían películas antiguas. Y durante un tiempo, no fue Jason Statham la estrella, sino un hombre que aprendía a respirar al lado de alguien que devolvía la humanidad al mundo. Pero la fama es una tormenta que nunca descansa. Mientras Jason filmaba por todo el mundo, Marruecos, Francia, Los Ángeles, la carrera de Sophie florecía en Australia y Hollywood. Intentaron acortar la distancia, pero hasta el amor tiene fronteras. Las llamadas se hicieron más cortas, los silencios más densos. A finales de 2006, tras un año y medio de relación, la distancia finalmente se hizo más fuerte que las palabras. Una noche ella llamó, entre vuelos. Él contestó, pero ninguno habló. El silencio lo decía todo. Al amanecer, ya no estaba. Sin pelea, sin despedida, solo el silencioso derrumbe de algo que antes parecía intocable. Jason no la culpaba. Nunca habló públicamente de ello. Hay personas que no están destinadas a quedarse, le dijo a un amigo, pero te recuerdan lo que es el cariño. Y quizá eso era ella. Un fuego destinado a calentarlo, no a perdurar. Años después, Sophie le contaría al Sydney Morning Herald que era el hombre más difícil de amar. No porque no le importara, sino porque cargaba con el mundo en silencio. No había amargura ni arrepentimiento, solo la verdad dicha con suavidad por dos personas que una vez intentaron sin éxito calmar la tormenta. En 2007, un año después de la partida de Sophie Jason, conoció a Alex Sossman, una modelo y diseñadora de interiores afincada en Londres. Tenía entonces 39 años, estaba en la cima de su fama, pero extrañamente cansado de ella. Tras años de aeropuertos y platós de cine, Alex representaba algo nuevo. Calma rutina, la clase de paz que no había conocido desde sus días de buceador. No era fama, ni pasión.
recordaba, un amigo, era quietud. Con ella Jason encontró lo que creía perdido. Mañanas con olor a café, en vez de adrenalina, risas que no resonaban en las habitaciones de hotel. Se dormía esperándolo tras largas jornadas de rodaje con la televisión parpadeando suavemente. Él llegaba tarde a casa, le besaba la frente y le susurraba: «Haces que este mundo parezca tranquilo». Pero el mundo al que pertenecía nunca permanecía quieto por mucho tiempo. Entre 2008 y 2009, su carga de trabajo se volvió brutal. El atraco al banco, la carrera de la muerte, Transporteur 3. Estuvo en Bangkok, luego en París, luego en Los Ángeles, ausente durante meses. Alex intentó resistir vivir a la sombra del hombre que el mundo exigía. Pero el amor no puede sobrevivir en la constante ausencia. Necesita presencia. Y la presencia era lo único que Jason ya no podía ofrecer. La distancia no los separó, lo hizo el tiempo. En 2010, tras casi 3 años juntos, se separaron discretamente, sin escándalos ni dramas, solo 2 personas despidiéndose desde trenes distintos, sabiendo que ninguna podía saltar. En aquellos años, reflexionó Jason, en una ocasión todos querían al actor, nadie veía al hombre. Esa frase lo envolvía todo. El dolor del reconocimiento, el peso de la soledad, el silencioso cansancio de ser deseado, pero jamás conocido. Algunas noches, tras largas jornadas de rodaje, apagaba las luces del hotel y escuchaba su propia respiración, el único sonido que le recordaba que seguía allí. En los espejos, ya no veía al hombre duro que el público adoraba. Vio a alguien consumido por el movimiento, un hombre que había dominado el arte de sobrevivir, pero que había olvidado la quietud, y aún así resistió. Porque eso es lo que hace Jason Statham resistir. Había luchado contra la pobreza, el rechazo y el peso del fracaso. Ahora libraba la batalla más suave y solitaria del éxito. Nunca habló mal de Sophie ni de Alex. Cuando le preguntaron por ellos años después, solo sonrió levemente y dijo: «Ambos fueron buenos conmigo, quizá demasiado buenos para la vida que llevaba». Sin rencor, sin defensas, solo comprensión. Para Sophie, él era el fuego que no podía controlar. Para Alex, el silencio que no podía soportar. Para Jason, eran la prueba de que el amor y la fama no se entienden. Algunas llamas están hechas para calentarte, no para perdurar. Incluso la paz se desvanece cuando ya no hay nadie con quien compartirla. Y en algún punto, entre el fuego y el silencio, aprendió que la fuerza no reside en la ausencia de dolor, sino en la entereza para seguir adelante, a pesar de él. Es extraño. La calma, tras una vida de tormentas, puede sentirse como un sueño que no te atreves a tocar. En 2010, a los 43 años, Jason Statham conoció a Rosie Huntington Whiteley, una modelo de 23 años cuya serena elegancia derribó todas las barreras que él había construido durante años. Había sufrido traición, distanciamiento y una soledad que el éxito nunca logró curar. Ella entró en su vida con delicadeza, no deslumbrada por la fama, sino atraída por el silencio que emanaba de su fortaleza. «No hablas mucho», bromeó ella una noche mientras tomaban vino. Él sonrió entre divertido y cauteloso. «Ya he dicho bastante con los moretones». Desde ese momento, la persecución terminó. Lo que empezó como risas, tomando café, se convirtió en un amor que creció, como el amanecer lento, constante, seguro. Sus primeros días se compusieron de pequeñas cosas, paseos vespertinos por Notting Hill, compras improvisadas en el supermercado. Ella, con la cabeza apoyada en el hombro de él, mientras la lluvia londinense repiqueteaba en las ventanas. Cocinaban juntos, en la diminuta cocina de su piso. Pasta, risas, música, esa clase de alegría que no necesita testigos. Por primera vez en años, Jason no estaba actuando. Con Rosie podía respirar. Ella traía calidez a habitaciones que hacía tiempo
habían olvidado la luz. Él le ofrecía seguridad en un mundo que nunca dejaba de quitar. «Haces que el silencio parezca vivo», le dijo una vez. Y ella sonrió, porque sabía que lo decía en serio. Para 2016, 6 años después, el amor había superado la distancia, los chismes y la implacable maquinaria de la fama. A los 49 y 29 años, estaban al borde de la eternidad, comprometidos bajo el suave resplandor de una puesta de sol en Malibú. Ella no llevaba diamantes ostentosos, solo un anillo que susurraba: «Construimos esto, poco a poco, lo cuidaremos con esmero». Un año después, nació su hijo, Jack Oscar. Y por un instante, Jason creyó que el mundo por fin se había detenido. Acunó al bebé en sus brazos, maravillándose con los diminutos dedos que se aferraban a los suyos. El hombre más duro de Hollywood, vencido por algo tan pequeño. «Esta», le dijo a Rosie una noche, mientras la veía mecer a Jack para que se durmiera, «es la única batalla que no quiero ganar». Pero la paz tuvo un precio. La fama no tiene piedad de los padres. Mientras que la resurrección del mecánico y el destino de los furiosos exigían viajes interminables, Rosie se quedaba en casa, compaginando la maternidad con su propia carrera. Se perdió sus primeros pasos, sus primeras palabras, las primeras velas de su cumpleaños. «Lo vi apagarlas a través de una pantalla», admitió una vez, «y dolió más que cualquier caída». Rosie nunca regañaba. Le dejaba notas escritas a mano en la maleta: «Vuelve pronto a casa. Te queremos. Y mantén las luces encendidas esperando a que las cenas se enfriaran». Hubo noches en que se sentó solo en una habitación de hotel, mirando fotos y susurrándose a sí mismo: «La próxima vez lo harás bien». Pero la siguiente vez siempre llegaba demasiado tarde. En 2022, nació su hija Isabella James. Un segundo latido, una segunda oportunidad. Abrazándola, sintió una serena claridad. Ningún papel, ningún estreno, ningún sueldo podría jamás eclipsar el significado del hogar. Ahora, en 2025, Jason Statham tiene 58 años, es padre de 2 hijos, un hombre que por fin encuentra la paz, tanto en el movimiento como en la quietud. Él y Rosie viven principalmente en Londres, lejos del eco de Hollywood. Sus mañanas huelen a tortitas y ceras. Sus tardes están llenas de risas en lugar de titulares. Ya no publica, ya no persigue, protege. «La privacidad es nuestra paz», declaró a Esquire. Sin embargo, incluso la paz trae consigo sus fantasmas. Tras años de incertidumbre, aún teme perder lo que ama. Algunas noches, al regresar de una jornada de caza, mucho después de medianoche, se queda en silencio en el umbral observando a su familia dormir. La luz del porche brilla la promesa tácita de Rosie de que el hogar siempre la esperará. Él se sienta a su lado, le toma la mano y en esa quietud, el hombre, que una vez vivió a toda velocidad, aprende a bajar el ritmo. Finalmente, encontró la paz, pero incluso la paz vino acompañada del temor a perderla. Y quizá, por eso, la protege con tanto fervor. Porque tras una vida llena de tormentas, Jason Statham sabe que el amor no es ruidoso, la fama no es eterna y la familia no es lo que muestras al mundo, sino lo que proteges de él. Es desgarrador cómo la paz nunca dura mucho en una vida construida en torno al peligro. Para Jason Statham, incluso después de encontrar el amor, la fama y la familia, el destino, seguía encontrando maneras de recordarle lo frágil que podía ser todo. Había pasado décadas dominando el control, su cuerpo, su miedo, su precisión. Pero ningún entrenamiento te prepara para el sonido de una vida que se extingue a tu lado. Sucedió en 2011, durante el rodaje de Los Mercenarios 2 en Bulgaria. El día había comenzado como cualquier otro cielo. Azul cámaras, grabando risas,
resonando entre tomas. Jason estaba caracterizado ensayando una escena de persecución cerca de un lago. A su lado estaba Kun Liu, de tan solo 26 años, rebosante de energía, un prometedor especialista de cine chino que idolatraba a Jason. Esa mañana le dijo, «Algún día estaré donde estás tú». Jason sonrió y respondió, «Mantén la ambición, amigo. Jamás apagues esa llama». Instantes después, esa llama se convirtió en tragedia. Una explosión simulada se produjo segundos antes de tiempo. El sonido resonó en las montañas no como un trueno, sino como si el tiempo mismo se resquebrajara. Jason vio el destello, la columna de humo, a la gente corriendo, y luego el silencio que sigue a toda catástrofe. No era el silencio de las películas, fue real, crudo, despiadado. Corrió hacia los restos, gritando el nombre de Kun, pero solo encontró caos. Luces rotas, humo, elevándose, y el aire cargado de incredulidad. Cuando todo terminó, la tripulación permaneció inmóvil, con rostros pálidos y la mirada perdida. Jason no habló. Simplemente contempló el agua negra, donde momentos antes había habido movimiento y risas. Esa misma noche, solo en su caravana, se sentó durante horas repasando la escena en su cabeza. El momento, los pasos, el sonido. «Te crees invencible», le dijo a un amigo semanas después, «hasta que ves morir a alguien haciendo lo que te apasiona». Desde ese día algo en él cambió. Entrenó con más ahínco, pero en silencio. Sonreía a las cámaras, pero sus ojos reflejaban el peso de lo que había presenciado. Los periodistas preguntaron por el accidente, por el estreno de la película. Él solo pronunció una frase: «Perdimos a uno de los nuestros». Para los demás, solo fue un titular desafortunado. Pero para él, fue una fractura invisible, permanente. Nunca mencionó el nombre de Kun Liu en el escenario. No porque lo olvidara, sino porque no quería que se perdiera entre los aplausos. En cada rodaje, desde entonces, antes de que las cámaras empiecen a grabar, cierra los ojos un instante. Nadie lo nota, pero en ese silencio susurra algo que solo él puede oír. Ese día dejó de llamarlas acrobacias. Las llamó riesgos pagados con sangre. Y aunque siguió adelante, saltando, luchando, sobreviviendo, una parte de él se quedó allí, junto al lago, en Bulgaria, con un joven que una vez le dijo: «Estaré donde tú estés». Y nunca tuve la oportunidad. Es desgarrador cómo el destino espera hasta que empiezas a sentirte a salvo para luego arrebatarte a la persona que te hizo creer de nuevo en la bondad. 2 años después de la derrota en el rodaje de Los Mercenarios, a finales de 2013, Jason Statham por fin encontraba la paz. El rodaje de Fast and Furious 7 estaba en marcha, y por primera vez se sentía parte de algo más grande. Una familia, no solo una franquicia, y en el centro de esa familia estaba Paul Walker. Tan solo 40 años. Irradia calidez y luz. Un hombre capaz de entrar en una habitación y hacer que hasta los cínicos volvieran a creer en la bondad. No se conocieron como celebridades, sino como 2 hombres en el mismo camino, ambos definidos por la acción, ambos escondiendo almas tranquilas tras apariencias duras. Jason era el nuevo, el forastero que se adentraba en una hermandad con años de risas e historia. Pero Paul rompió esa barrera en segundos. «Ahora, eres uno de los nuestros», amigo le había dicho, rodeándolo con un brazo tras su primera lectura del guión. No era una presentación. Fue como volver a casa. En el plató, Paul le traía café entre tomas y le decía, en broma, que se lo tomaba demasiado en serio, y le enviaba videos de fallos de conducción a altas horas de la noche, solo para hacerlo reír.
El tipo no tenía ego. Jason lo recordó más tarde. Te hacía sentir que pertenecías, incluso cuando no era así. Fuera de cámara, se sentaban bajo las luces del plató, mucho después de terminar el rodaje. Hablaban de coches, de familias, y de lo que de verdad importaba una vez que la fama se desvanecía. Paul hablaba a menudo de su organización benéfica, cuyo objetivo era llegar a todo el mundo, y de su sueño de llevar algún día a su hija Meadow a misiones de rescate. Haces lo que te gusta, pero vives para lo que das, lo dijo una vez. Contemplando la noche, Jason nunca olvidó esa frase. Entonces, 30 de noviembre de 2013, un sábado tranquilo en Santa Clarita. Jason estaba ensayando cuando se conoció la noticia. Paul Walker había muerto en un accidente de coche. La sala quedó en silencio. Las risas, las charlas, el zumbido de las luces. Todo se ha apagado. No podía ser Paul. Susurraba. Conducía como si respirara. Pero los informes lo confirmaron. Un Porsche Carrera GT. 90 millas por hora. Una fracción de segundo. Un choque contra una farola. Y contra un árbol. Paul no iba al volante. Su amigo Roger Rodas sí estaba allí. Pero ninguno de los dos sobrevivió. Acababan de salir de un evento benéfico para las víctimas del tifón en Filipinas. Yishin murió haciendo exactamente lo que creía correcto ayudar a los demás. Jason llegó al funeral en silencio unos días después. Había flores por todas partes. Miles de fans abarrotaban la carretera. Fotos de Paul sonriendo. Esa misma sonrisa despreocupada que Jason veía cada mañana en el plató. No habló con la prensa. Se quedó detrás del público. Con la cabeza gacha, las lágrimas le corrían libremente por el hombre que una vez lo había hecho reír en los momentos más oscuros del rodaje. Cuando Paul murió, dijo después, el mundo perdió a una estrella. Pero para nosotros fue como si el suelo se abriera bajo nuestros pies. Filmar Rápidos y Furiosos 7. Después de eso, fue como perseguir un fantasma. Cada rugido de motor resonaba con la ausencia. Cada sonrisa en el guión resultaba pesada. No se supera la ausencia de un hombre como Paul, dijo Jason. Simplemente lleva su luz contigo, a donde quiera que vayas. A veces, cuando las cámaras empiezan a grabar y Jason se ve envuelto en otra persecución en coche, todavía oye esa voz familiar, cálida, firme, fraternal, susurrando, un paseo más. Y por una fracción de segundo, conduce, no por la película, no por la fama, sino por sí mismo. Después de esos años, algo en Jason cambió. El hombre, que una vez se rió del peligro, empezó a verlo de otra manera. Cada explosión, cada accidente automovilístico, cada caída, ya no eran solo escenas de película. Eran recordatorios de quienes no regresaron. La gente ve acción, declaró a Men's Health, pero lo que veo es preparación, miedo y fe. Cada vez que empezamos a grabar, confiamos en que la vida nos dé una oportunidad más. Desde entonces, ha exigido sets más seguros, se ha entrenado personalmente con los equipos de especialistas y ha insistido en honrar a quienes arriesgan sus vidas a su lado. Su respeto por el oficio se volvió sagrado no por la fama, sino por la pérdida. En privado, aún carga con la culpa. A veces despierta de sueños, donde la explosión nunca cesa, donde los rostros se difuminan entre el humo. Se levanta, ve a sus hijos, los observa respirar y susurra un silencioso agradecimiento al destino que lo salvó. Ha librado innumerables batallas en la pantalla, pero ninguna tan duradera como la que libra en su interior, la lucha entre la supervivencia y el dolor. Aprendió que la grandeza tiene un precio que ningún premio puede pagar. Sus acrobacias lo hicieron famoso, pero el silencio posterior lo humanizó.
Toda explosión termina en silencio, dijo una vez. Y en ese silencio recuerdas a quienes no regresaron. No hay nada más desgarrador que ver tu propio cuerpo convertido en un campo de batalla. Para Jason Statham, ese campo de batalla llevaba décadas librándose. Una guerra silenciosa, librada con moretones huesos y fuerza de voluntad. Todo comenzó en 2002, cuando decidió hacer lo que pocos actores se atrevían. Los actores se atrevieron a recibir cada golpe, cada caída, cada choque. Desde el teletransportador hasta la manivela, convirtió el dolor en parte de la interpretación. Se lanzaba a través de cristales, luchaba sobre vehículos en movimiento y rodaba por las escaleras hasta que se le quemaba la piel. Todos los especialistas del plató lo respetaban, pero todos los médicos le advertían: te estás destrozando escena tras escena. Él se lo tomaba a broma. Lo decía, pero tras la sonrisa le dolían los hombros, tenía el cuello rígido y el sueño se había convertido en un extraño. Al llegar a los 40, las consecuencias eran evidentes. Años de impactos le habían dejado la columna vertebral comprimida, las articulaciones doloridas y el cuerpo un campo de batalla silencioso de microfracturas y ligamentos desgarrados. Aún así, se negó a parar. No descansas, le dijo una vez a un amigo. Simplemente te recuperas lo suficientemente rápido como para volver a lesionarte. Las películas iban y venían. El mecánico, Parker Safe. Cada una exigiendo más de un cuerpo que ya suplicaba clemencia. Sin embargo, Jason siguió adelante, persiguiendo la perfección, como quien corre más rápido que el tiempo. Luego llegó Los Mercenarios 3 en 2014. La película que casi le arrebataría todo. Bulgaria. Un mediodía de verano cegador junto al Mar Negro. El aire vibraba con el calor y el olor a petróleo y sal impregnaba el viento. Jason estaba al volante de un camión de 3 toneladas ensayando una acrobacia que había insistido en realizar él mismo. Se suponía que sería un ejercicio rutinario conducir, frenar, parar. Confiaba más en su cuerpo que en cualquier máquina, y el equipo confiaba en él. Las cámaras grababan los motores, rugían. Por un instante todo fue perfecto hasta que dejó de serlo. Los frenos fallaron. En ese instante el tiempo se detuvo. El camión dio un violento tirón, los neumáticos chirriando contra el asfalto. El metal se retorció. El volante vibró como si tuviera vida propia. Alguien gritó: ¡frenos! Pero la palabra se perdió entre el rugido creciente. Los músculos de Jason se tensaron, sus manos se aferraron al volante. El borde del muelle se precipitaba hacia él. Más allá, el mar esperaba. Negro, infinito, indiferente. Entonces el impacto. La barrera explotó. El camión se precipitó de morro al Mar Negro. Ingravidez y luego caos. El parabrisas se hizo añicos en una tormenta de cristales. El agua irrumpió oscura y pesada, engullendo la luz, engullendo el sonido. El mundo se puso patas arriba. El cinturón de seguridad de Jason se le apretó con fuerza, clavándose en su pecho. Intentó abrir la puerta, atascado. Pateó. Nada. Su respiración se hizo tenue. El aire se convirtió en un recuerdo. Por un instante solo hubo silencio, de esas que llegan justo antes del final. Pensó en la sonrisa de Rosie, en la risa de su hijo. Hogar, una vida que aún lo esperaba al otro lado del mundo. Y entonces el pensamiento se desvaneció, sustituido por el instinto crudo, salvaje, desafiante. Golpeó la puerta con el hombro. Una sola vez. 2 veces. Crujido. Luego luz. La puerta se abrió de golpe. El agua lo arrastró hacia abajo. Sus pulmones ardían como fuego. Pateó. Luchó. Alcanzó. La superficie centelleaba sobre él. Una línea plateada temblorosa. Al atravesarla, el aire lo golpeó como un puño. Jadeó. Un sonido tan agudo que rompió el silencio. La tripulación en la orilla estalló en júbilo.
Voces. Move miedo. Panic. Sylvester Stallone fue de los primeros en llegar hasta él. Corrió hacia el borde, gritando su nombre. Jason salió tambaleándose del agua, empapado, tembloroso, vivo. Sus manos, las mismas que habían luchado contra la gravedad durante décadas, no dejaban de temblar. Allí estaba, empapado en sal, e incrédulo, mirando al mar, que casi lo había engullido. Más tarde, Stallone diría que si otra persona hubiera estado al volante, estaría muerta. Jason nunca respondió. Esa noche se sentó solo en su habitación de hotel, con las luces apagadas, mirando el oscuro reflejo en la ventana. Susurró casi para sí mismo que ya debería haber terminado. Pero llegó la mañana, y con ella, el silencio. Se presentó en el set como si nada hubiera pasado. Magalada, silenciosa, lista. Nadie lo mencionó. Nadie se atrevió. Lo filmaron. Reí. Trabajé. Fingí que la vida no se había estremecido. Pero algo había cambiado. Algo permanente, invisible. Desde ese día, Jason dejó de llamarlas acrobacias. Las llamó riesgos pagados con sangre. Y aunque las cámaras volvieron a grabar, aunque el héroe en pantalla parecía invencible, una parte de él ya se había quedado atrás, en algún lugar, bajo esa agua negra, donde el coraje se topó con la mortalidad. El hombre, que nunca había temido nada, finalmente aprendió lo que es el verdadero miedo. Los años que siguieron no fueron más fáciles. Cumplió 50, luego 55. Las cicatrices no desaparecieron, se multiplicaron. Algunas mañanas admitió una vez, ni siquiera puedo sentir mi hombro izquierdo. El dolor era constante. Un zumbido sordo bajo los músculos. Un recordatorio de que hasta el hierro se oxida. Pero nunca se quejó. Entrenó, luchó, sangró, sanó y repitió. Porque así era él. El hombre que se negó a rendirse, incluso cuando rendirse era una muestra de compasión. Sus médicos le rogaron que redujera la velocidad. Él los ignoró. Si dejo de moverme, le dijo a Esquire, me oxidaré. Pero tras el humor había una verdad. Un temor silencioso a que la quietud significara el fin. En el set, los especialistas más jóvenes lo miraban con los ojos muy abiertos. ¿Sigues haciendo tus propias escenas de lucha?, le preguntaban. Él asentía, sonreía, y se giraba el hombro, fingiendo que no le dolía. Pero cuando las cámaras se apagaban, el silencio contaba otra historia. Se sentaba solo en su remolque, masajeándose el mismo hombro, respirando para aliviar el dolor. A veces cerraba los ojos y volvía a ver el agua. Oscuro frío interminable. Aquel día en Bulgaria nunca lo abandonó. Estaba presente en cada escena, en cada moretón, en cada aliento. Ahora, en 2025, Jason Statham tiene 58 años. Su cabello tiene canas en las puntas. Su cuerpo lleva la memoria de cada caída, pero cuando pisa el plató, esa pasión sigue viva. Más tenue, ahora, pero intacta. El equipo aún la siente. Esa intensidad silenciosa, esa sensación de que aún lucha contra algo invisible. Quizás sea dolor, tal vez sea el momento, tal vez ambas cosas. Una vez dijo, solía luchar contra villanos. Ganaeos. Ahora lucho contra la gravedad. Y tal vez esa sea la verdad de todo esto. El mundo sigue viendo al héroe indestructible, un hombre de puños, fuego y furia. Pero bajo esa armadura se esconde un superviviente que aprendió la lección más dura de todas. La fuerza no consiste en ser inquebrantable. Se trata de levantarse una y otra vez, incluso cuando todos tus huesos te dicen que no lo hagas. Ahora, a sus 58 años, Jason Statham no solo se erige como uno de los últimos héroes de acción auténticos, sino como la prueba viviente de que la perseverancia puede construir imperios. De vendedor ambulante en Shirebrook a uno de los nombres más rentables de Hollywood, su trayectoria es sencillamente mítica.
Con un patrimonio neto estimado en más de $120 millones, Jason Statham es un hombre que forjó su fortuna a través del fuego, el éxito a partir de las cicatrices y la paz a partir del dolor. Ya no recorre las gélidas calles de Londres vendiendo baratijas. Ahora pasea por los salones de mármol de su mansión de $13 millones en Beverly Hills, un lugar que se siente menos como una casa y más como una victoria grabada en piedra. Ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, la residencia se extiende a lo largo de casi 6,000 pies cuadrados. Una serena combinación de minimalismo moderno y calidez rústica. Amplios ventanales permiten que la luz californiana inunde las paredes de madera reciclada, acero y piedra. Cada detalle es deliberado. Cada línea nítida y a la vez sutil. Un estanque de carpas koi murmura tras las paredes de cristal. El aire huele a sal y cedro. No es la opulencia lo que define el espacio. Es una paz que se ganó con esfuerzo. Además de Beverly Hills, posee una elegante casa de playa en Malibú que compró por $10,6 millones y vendió años después por $18,5 millones. Una prueba de que incluso fuera de la pantalla, su intuición nunca falla. Con vistas al Océano Pacífico, la casa era una obra maestra minimalista. Cedro negro en el exterior, luz solar y brisa marina en el interior. Fue allí donde aprendió a bajar el ritmo, a surfear con su hijo, a cambiar las coreografías de lucha por el café de la mañana y las risas. También está su refugio en Hollywood Hills, que perteneció a Ben Stiller, y posteriormente vendió a Johnny Galecki, una joya de los años 50, convertida en un santuario de cristal, luz y silencio. Él mismo la describió como un lugar donde incluso el ruido se toma un respiro. Y quizás lo más impresionante es que Jason posee una pequeña cartera de propiedades en Londres, incluyendo una cerca de Kensington, un discreto homenaje a sus raíces y a la ciudad que lo vio crecer. Su garaje es un auténtico museo de potencia y precisión, un reflejo de su propia personalidad. En su interior reposan algunas de las máquinas más exquisitas jamás construidas: el Aston Martin DBBS, el Ferrari F12 Berlinetta, el McLaren 720S y el Lamborghini Murciélago, entre otros. Conserva un Jaguar E-Type, no por su velocidad, sino por nostalgia. Le recuerda a sus orígenes y a su padre, quien reparaba coches a cambio de dinero y conciertos. Jason suele decir que cada coche tiene una historia y cada abolladura una lección. Y aunque el mundo ve el lujo, lo que más lo define hoy es su discreta devoción por la sencillez. Ya no presume, publica fotos ni busca protagonismo. Casi siempre se le puede encontrar en Londres con Rosie Huntington Whiteley y sus dos hijos, Jack, de 7 años, e Isabella, de 3. Pasan las mañanas en Hyde Park y los fines de semana en el campo, lejos de los flashes de Los Ángeles. Rosie lo llama la calma en medio de la tormenta y él la considera su hogar. A pesar de su riqueza, Jason jamás ha olvidado las calles que lo vieron crecer. Es conocido por sus generosas donaciones, aunque discretas, a organizaciones benéficas deportivas para jóvenes desfavorecidos y fundaciones de especialistas de cine. Ha apoyado programas que ayudan a entrenar a jóvenes atletas en artes marciales y clavados, las mismas disciplinas que en su momento lo rescataron de las calles. Alguien me dio una oportunidad cuando yo no tenía ninguna, dijo una vez. Ahora me toca a mí devolver el favor. Su rutina física sigue siendo la disciplina de toda una vida. Continúa entrenando a diario una combinación de boxeo, natación, yoga y calistenia, no para el cine, sino para mantener el equilibrio. No se trata de estar listo para la cámara, declaró en 2023. Se trata de estar preparado para la vida. Su dieta
es sencilla. Proteínas, magras verduras, frescas, infusiones sin excesos ni caprichos. Bromea diciendo que es aburrido en la cena, pero rápido al volante. Y aunque su cuerpo carga con décadas de moretones y ligamentos rotos, su espíritu está más vivo que nunca. Uno no deja de moverse porque envejece, dice. Uno envejece porque deja de moverse. A menudo se ríe de la paradoja de que un hombre que una vez vendió perfumes falsificados ahora venda entradas para superproducciones multimillonarias. Sin embargo, tras el humor, hay gratitud de esa silenciosa que vibra como un latido. Sus fans suelen llamarlo el hombre de acero, pero quienes mejor lo conocen dicen que no está hecho de acero. Es un hombre de gran determinación. El niño que una vez vio a sus padres luchar para pagar el alquiler, ahora cría a sus hijos en un hogar cálido y seguro. El hombre que enfrentó el rechazo, la traición y la muerte misma, ahora encuentra paz en los momentos cotidianos. Leer cuentos antes de dormir, preparar el desayuno, tomarse de las manos bajo la luz de la mañana. La vida de Jason Statham ya no se trata de la lucha, se trata de la gracia que sigue a la supervivencia. El dolor, el esfuerzo, las cicatrices, no lo quebraron, lo fortalecieron. Ascendió sin privilegios, perseveró sin quejarse y triunfó sin olvidar quién era. Hoy no busca la fama. Protege el sentido de la vida, no alardea de su éxito. Lo vive en silencio, entre risas, amor y legado. Y al contemplar el horizonte londinense, quizá comprenda algo que la mayoría jamás llega a entender. Esa paz no es la ausencia de lucha, sino la victoria de haberla enfrentado y seguir adelante con paso firme. Así que si crees que Jason Statham es más que una estrella de acción, si ves en él el símbolo viviente de la resiliencia, la tenacidad y la elegancia, entonces dale a me gusta como homenaje. Que tu corazón rinda tributo al hombre que convirtió la adversidad en leyenda, que construyó no solo una carrera, sino una vida, forjado en el fuego, moldeado por el dolor y perfeccionado por el amor. Porque Jason Statham no solo sobrevivió a Hollywood, sino que redefinió el significado de ser indestructible.